Hola, hola, bendiciones, qué gusto estar por aquí, Vida TV, este canal que el Señor ha proveído para que podamos llegar a tu casa, a tu carro, a cualquier rincón del mundo donde tú te encuentres. Si te conectas con Vida TV, si te suscribes, vas a poder ver muchos mensajes donde vas a encontrar esa verdad que nos hace libre, como dijo Jesús, ese poder sobrenatural que puede caminar con nosotros. Bendito sea el Señor por Vida TV. Le damos gracias a Dios por tu vida, por permitirme entrar en tu casa y para traer esta palabra. El día de hoy el Señor ha puesto un tema. Hace un tiempo hicimos un tema dependiendo de Dios, pero con el título Nosotros le damos permiso al temor. En otras palabras, decir que no a la intimidación es una cuestión de fe. Ese era el título que le habíamos puesto. Hoy, bajo el tema Dependiendo de Dios, vamos a ponerle este título: Ponle resistencia al diablo. Ponle resistencia al diablo. Y tenemos en el libro de Santiago, capítulo 4, versos 7 y 8, cómo el apóstol Pablo nos enseña este tema tan importante de cómo resistir al diablo. Y dice: someteos pues a Dios, Santiago capítulo 4, versos 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Cuando vemos este verso y el apóstol Santiago, está siendo tan específico, ¿cómo podemos resistir al diablo? ¿Cómo, si no nos sometemos a Dios, cómo podremos resistir al diablo? Ahora bien, hay una cosa importante en este tema, y es que si no reconocemos y entendemos que este mundo donde nos movemos, en esta atmósfera donde se mueve nuestro cuerpo, es un mundo espiritual en el cual está compuesto de dos reinos. Este mundo espiritual está compuesto de dos reinos: el reino del bien y el reino del mal. El reino del bien sabemos que está dirigido por Dios. Dios, sus ángeles, su palabra, su sangre, su poder, operando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, salvándonos, rescatándonos, peleando por nosotros peleando la batalla de la fe, agradando a Dios en todo. Ese es el reino de Dios, el reino del bien. Cuando estamos obedeciendo a Dios en todo, estamos sometiéndonos a Dios. Ahora, el reino del mal sabemos que está dirigido por Satanás y sus demonios, y la palabra nos enseña que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que él anda rondando siempre nuestras vidas para hacernos caer en cualquier debilidad, en cualquier tentación, en cualquier pecado. Ahora, si entendemos que nosotros caminamos en este mundo que es más real que lo natural que tocamos y palpamos, ¿sabe? El mundo espiritual es más real que todo lo que podemos ver con nuestros ojos y palpar con nuestras manos. El mundo espiritual es más real que el mundo natural, porque todo lo que podemos ver y tocar viene de lo espiritual. Cuando Dios hablaba, Dios creaba. Así es que este mundo espiritual donde nosotros nos movemos, la esencia de lo que quiero enseñar en este momento es que existe un mundo espiritual con dos reinos: el reino del bien y el reino del mal. Si tú no te sometes a Dios, entonces, ¿quién está dirigiendo tu vida? Cuando nosotros oramos a Dios con fe, sabemos que nos estamos sometiendo a Dios. Pero cuando tratamos de resolver cualquier asunto en nuestras fuerzas, escúcheme bien, si usted trata de resolver cualquier asunto en sus fuerzas, entonces estás exponiendo tu vida, tu familia, tu ministerio a que el diablo tome parte en el asunto.
toma parte el diablo en el asunto por cuanto has ignorado a Dios. Lo voy a repetir, si tratas de hacer cualquier cosa, resolver cualquier situación adversa que llegue a tu vida y la tratas de resolver sin antes venir a Dios y orar y buscar la presencia de Dios, las estrategias que Dios te quiere dar, la dirección que Dios te quiere dar, entonces, ¿quién va a dirigir? ¿Qué reino está dirigiendo ese esfuerzo que tú estás haciendo? El apóstol Pablo dice en su palabra que en la carta a los Corintios que él no da golpes al aire. Usted y yo, para que no demos golpes al aire y para que no le demos lugar al diablo, tenemos que someternos a Dios. Cuando nosotros venimos sin dudar en nuestros corazones, orando con toda nuestra fe puesta en el único Dios verdadero, perdón, cuando nuestra confianza está ahí sabiendo, entendiendo, reconociendo, creyendo con todo nuestro corazón que nuestras oraciones son escuchadas, entonces estamos resistiendo al diablo. Sabrá que no puede doblegarte ni al dolor, ni a la tristeza, ni a ninguna intimidación o preocupación. Entonces él se dará cuenta que no puede tocarte y huirá de ti. Eso es lo que nos enseña el apóstol Santiago cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En este primer verso que leímos en Santiago capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Sometiéndonos a Dios. Perdón. Cuando obedecemos en todo a Dios y le agradamos en todo a Dios, entonces la recompensa es bendecirnos. La recompensa es levantar bandera y pelear por ti. La recompensa es cerrarle el camino al diablo. Hay algo que nos llama la atención y es que Jesús nos dio un mandamiento. Y ese mandamiento está en Juan 14, 21 y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Para que tú conozcas los mandamientos, tenemos que escuchar mucho la palabra. Tenemos que meditar mucho en la palabra para poder conocer los mandamientos, para saber qué es lo que Dios demanda de ti y qué es lo que tú estás supuesto a hacer y qué está Dios dispuesto a hacer por nosotros. Cuando nosotros creemos en esas promesas del Señor y la establecemos con nuestra boca, en medio de esa vorágine que el diablo y que Dios ha permitido, porque no se cae una hoja de un árbol sin que Dios no lo permita. Así es que si Dios ha permitido eso, pero tú estás cumpliendo, obedeciendo, buscando esa santidad, caminando en esa santidad, caminando en un corazón, con un corazón puro, justo, delante del Señor, entonces el diablo resiste, le haces la resistencia al diablo. Entonces él no puede tocarte. Hay varias historias en el Antiguo Testamento que nos llevan al conocimiento y a la revelación de que ciertamente cuando nos sometemos a Dios, Él levanta bandera. Y una de ellas es la historia de David. Dice que David, cuando vino en segunda de Samuel, cuando viene Goliat y empieza a acosar al pueblo de Israel, David era un niño muy pequeño. Dice que Goliat era un gigante y David era el más pequeño de la familia. Sin embargo, David se había sometido a Dios y dijo: este incircunciso no nos puede dominar a nosotros.
¿Cómo va a venir a blasfemar de nuestro Dios? No, 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 no. Hay que hacerle frente, ¿sabe? Y David solamente con su boca dominó al diablo, dominó al gigante. Con su boca, solamente con decirle, tú vienes a mí con tu jabalina, pero yo vengo a ti con el poder del Espíritu Santo, yo no vengo en mi fuerza. Y con una sola piedrecita lo mató. Cuando nos sometemos a Dios, le ponemos resistencia al diablo. David supo ponerle la resistencia al diablo con sus palabras y someterse a Dios, para que cuando su palabra saliera con unción, saliera con poder. Asimismo estamos nosotros en este mundo que estamos rodeados de tanta maldad, y si no nos sometemos a Dios, caemos en cualquier trampa, porque estamos en este cuerpo que tenemos una naturaleza pecaminosa. No estamos en un cuerpo glorificado. Tú y yo estamos expuestos a todo lo que la tentación que el diablo quiera traer a nuestras vidas. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, encontramos a aquellos tres hombres, a Sadrach, Mesach y Abednego, cómo estos tres hombres se sometieron a Dios y no les importó que iban a caer en aquel horno de fuego por no obedecer a lo que decía el diablo que hicieran. Pero cuando este hombre, Nabucodonosor, se dio cuenta quiénes eran, en el verso 28 dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos con que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ellos estaban sometidos a Dios, se habían sometido a Dios y dijeron, bueno, pues si tenemos que ir al horno de fuego, iremos, pero yo no voy a caer en su juego, yo no voy a caer en la tentación del diablo. Y vemos hoy hermanos en la iglesia y nos topamos con cada situación en nosotros los que estamos en consejería y los que estamos pastoreando, y vemos tantas situaciones con hermanos que, santo Dios, ¿cómo pudiste caer en esa tentación? ¿Sabe por qué podemos caer tan fácil? Porque no tenemos el temor de Dios, no conocemos esa escritura y esos mandamientos que Dios demanda de nosotros para que podamos obedecerlo. Cuando obedecemos a Dios en todo y hacemos resistencia al diablo, Él tiene que huir de nosotros, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Él puede venir y poner la tentación delante de ti, pero si depende de Dios, Dios te dará el poder, Dios te dará la sabiduría, Dios te dará la estrategia para salir de esa tentación ileso. No podrá el diablo desviarte a ningún lugar si tú te sometes bajo los mandamientos del Señor. Es clara la palabra. Cuando nosotros nos sometemos, el diablo se resiste y huye de nosotros. En el mismo capítulo de Daniel encontramos a Daniel. Daniel, que no obedeció aquel edicto que había dictado Nabucodonosor, donde había que nadie podía orar a otro Dios, había que arrodillarse delante de él y orar a él. Pero Daniel se había sometido a Dios, y Daniel dijo, pues si tengo que ir a los leones, pues que me tiren, pero yo voy a orar a mi Dios. Y dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día, y los súbditos del rey lo habían visto y fueron y dieron parte al rey. Y el rey ya tenía buena estima para Daniel. Dios había puesto favor y gracia en el corazón del rey, pero como él había hecho un edicto, él tenía que cumplir aquel edicto. Y con dolor en su corazón, tuvo que dejar que tiraran a Daniel al pozo de leones.
Pero es interesante lo que responde Daniel en el capítulo 6:22. Y dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Así es que Daniel se sometió a Dios y Dios levantó bandera. Dios envía el ángel, Dios envía ayuda, Dios te da la fuerza, Dios te da la sabiduría cuando te sometes a Dios. Hay muchas maneras de resistir al diablo y yo creo que nosotros los hijos de Dios sabemos que nuestro campo de batalla es la mente. El diablo siempre va a mandar la tentación o para que caigas en tristeza, en depresión, en ansiedad, en angustia. Siempre va a mandar un pensamiento, porque aún los más ungidos tenemos que aprender a discernir los pensamientos para poder someternos a Dios. Cuando discernimos los pensamientos y nos sometemos a Dios, Dios nos da el poder. Tenemos 3 pensamientos con los que tenemos que aprender a discernir: tu propio pensamiento, el pensamiento que viene de Dios y el pensamiento que está poniendo el diablo. Y el pensamiento que está poniendo el diablo. Cuando la palabra dice en 2 de Corintios capítulo 10 del 3 al 5 que nuestra lucha no es con armas carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, es porque Dios te ha dado el poder para que tú tomes el control de tu mente en el espíritu, con el espíritu de la palabra. Porque dice, sometiendo todo pensamiento, llevando cautivos, sometiendo todo pensamiento al conocimiento de Cristo. Cristo es la palabra. Así es que cuando yo tengo una batalla en mi mente y me someto a Dios, me someto a Dios a través de una promesa y le hago saber al diablo que no tiene poder sobre mi mente ni sobre mi vida, porque escrito está. Cuando lo hagas 3 veces, el diablo huye de ti. Cuando hay un espíritu de culpa, es muy fácil que el diablo sepa nuestras debilidades. Él sabe cuando tú tienes un espíritu de temor que te gobierna, un espíritu de celo que te gobierna, un espíritu de culpa que te gobierna, y empieza a enviar dardos a tu mente. Enviar dardos a tu mente. Esos serían el fuego, el horno de fuego donde te quiere tirar el diablo. Pero cuando tú te sometes a Dios y le dices, mira, diablo mentiroso, yo sé por dónde tú vienes. Yo sé que este pensamiento no viene de Dios ni lo he producido yo. Esto me lo estás mandando tú, pero como ya yo te reconocí, te reprendo en el nombre de Jesús. Llevas cautivo el pensamiento porque escrito está. Y traes la promesa de acuerdo. Eso se lo he enseñado mucho. Es un ejercicio espiritual que debemos de hacer constantemente. Por eso la palabra dice que tenemos que estar alertas, vigilantes, alertas. Velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando el diablo se encarga de tocarte la puerta de tu mente con un pensamiento y no eres capaz, no tienes la revelación de la palabra para llevar cautivo ese pensamiento, ¿cómo lo podemos resistir? Es a través de la palabra que lo puedes resistir. Tú y yo hoy tenemos al ayudador por excelencia, al maravilloso Espíritu Santo de Dios. El trabajo del Espíritu Santo con nosotros, sus hijos, uno de ellos es traernos a memoria todo lo que hemos aprendido. Así que si tú has meditado en la palabra, si tú tienes en tu corazón, en tu espíritu revelada la palabra, se ha hecho rema en tu espíritu, esa palabra cuando venga la tentación y te sometas a Dios, Señor, ayúdame,
¿qué es esto que me está pasando? El Señor te va a traer a memoria. Si no lo has probado nunca, trátalo. Te lo recomiendo. Cuando te sometes a Dios bajo una promesa, el diablo sabe que no puede tocarte. El diablo sabe que no puede tocar tu mente. El diablo sabe que no vas a caer en su tentación y huye de ti. Pero depende de ti y de mí. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él venció por ti y por mí. Depende de ti y de mí que resistamos al diablo. Depende de ti y de mí que oremos, meditemos en la palabra, nos capacitemos en el Espíritu, nos avivemos el fuego de Dios que está en nosotros para que podamos resistir al diablo. Sométete a Dios y resistirás al diablo. Así es que, por eso titulé Ponle resistencia al diablo. Es tu responsabilidad poner resistencia al diablo. Cuando analizamos el capítulo 6 de Efesios, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, la enseñanza que nos está dando allí es: vengan a mí, fortalezcanse en mí para que puedan resistir al diablo. Vengan a mí, llénense de mi poder para que puedan estar firmes y el diablo tenga que salir huyendo. Fortalezcanse los lomos del entendimiento. Cambien su manera de pensar para que sea el Espíritu Santo el que traiga poder, palabras, sabiduría en un momento determinado y puedas resistir al diablo. En esta noche oro al Espíritu Santo que te provoque a buscar la palabra, a meditar en la palabra, a escudriñar las escrituras, porque dijo Jesús, en ellas está la vida. A llenarte de la vida, de esa vida de Dios, que es la palabra de Dios, cuando meditas en ella. Por eso oro al Espíritu Santo, que provoque tu corazón, porque escrito está que Él es el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones, según su santa voluntad. Que provoque tu corazón para, si estás al sonido de mi voz, que provoque tu corazón para que puedas dedicarle tiempo al Señor, tiempo a la intimidad con Dios, tiempo a la meditación de la palabra, para que tu armadura esté bien preparada, los lomos del entendimiento estén bien preparados con la palabra revelada, y así podrás resistir al diablo. Que Dios te bendiga, que Dios añada sabiduría a esta palabra. Bendiciones.